estaba de viaje de trabajo, a 3.000 kilómetros de casa, cuando sonó mi teléfono. Era una trabajadora social. Su hijo fue encontrado vagando solo por la calle. Por el auricular escuché su voz gritando: «Suéltame, si no llevo el vino, ella se va a enojar». Mi secretaria me miró y de inmediato llamó a un helicóptero. Todos pensaban que no podría regresar tan rápido, pero no sabían con qué estaban a punto de enfrentarse. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me senté en el lujoso salón de banquetes del Hotel Westin Lima, con las luces del candelabro brillando y reflejándose en las copas de cristal. La copa de vino Malbec en mi mano seguía intacta, con ese rojo oscuro que parecía moverse con cada respiración. El aroma fuerte del vino se mezclaba con las risas y los brindis alegres alrededor de la mesa. El presidente del Banco de Inversión del Perú se levantó, me estrechó la mano con fuerza y una gran sonrisa en el rostro. «Felicidades, doña Teresa», dijo con una voz llena de entusiasmo. «Esta fusión es un punto de inflexión. Ortega Capital acaba de hacer historia». Sonreí en respuesta, con esa ligera inclinación de cabeza que había practicado miles de veces en reuniones tensas. Después de meses de negociaciones, noches sin dormir y números que bailaban en la pantalla del ordenador, por fin había logrado llevar a mi empresa a un nuevo nivel. Ortega Capital, el hijo que construí desde la nada, ahora era un imperio financiero que todo México respetaba. Justo cuando intentaba apartar ese pensamiento, Mateo, mi asistente, apareció a mi lado. Normalmente era tranquilo, pero esta vez su rostro mostraba una tensión inusual. Sus ojos se clavaron en los míos, como si intentara decirme algo sin palabras. Se inclinó y me susurró al oído, con una voz baja pero urgente: «Señora, hay una llamada urgente desde Querétaro. Es la línea privada. Dicen que es sobre el señor Luis Solo una frase, pero fue como una puñalada directa al corazón. Luis, mi hijo, mi único hijo». No esperé a que Mateo dijera más. Dejé la copa de vino sobre la mesa, me puse de pie de golpe y salí, dejando atrás las miradas curiosas y los brindis que aún resonaban. Caminé rápido fuera del salón, mis tacones golpeando con prisa el suelo de mármol. Mateo me siguió sin decir palabra, solo me entregó el teléfono en silencio. El pasillo fuera del salón estaba vacío, iluminado apenas por las luces suaves de las lámparas de pared. Tomé el teléfono con una mano temblorosa, aunque intentaba mantener la compostura. En la otra línea, una voz femenina, clara y serena, pero con una firmeza inconfundible, habló. «Señora Gutiérrez, soy Claudia Mendoza, trabajadora social en Querétaro. Hemos encontrado a su hijo, Luis Ortega, caminando solo por la avenida Bernardo Quintana a las 2 de la madrugada. Podía escuchar el ruido de un hospital al fondo, máquinas, pasos apresurados, alguien hablando a lo lejos. Pero todo sonaba distante, borroso. Sentí el pecho apretado, como si alguien lo estrujara. ¿Luis caminando solo a las 2 de la mañana? ¿En una avenida desierta en plena noche? Intenté mantener mi voz firme, aunque cada palabra me salía desde lo más profundo. ¿Mi hijo está bien? ¿Dónde está ahora? Claudia respondió con un tono más suave, como intentando calmarme. Está a salvo, señora. Solo un poco alterado y con hipotermia. Lo llevamos al Hospital General de Querétaro para revisarlo. En este momento lo están atendiendo. No alcancé a suspirar aliviada cuando un nuevo sonido surgió del otro lado de la línea. Un sollozo ahogado, débil, pero inconfundible. Era Luis. Su voz temblaba, entrecortada, llena de miedo. «Suéltame. Si no llevo el vino, ella se va a enojar». Sentí como si toda la fuerza de mi cuerpo se esfumara. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme con la mano derecha en la pared fría para mantener el equilibrio. ¿Quién es ella? ¿Camila? ¿Por qué Luis dijo eso? En mi cabeza, las preguntas giraban como un torbellino, pero ninguna tenía una respuesta clara. Solo quedaba ese dolor agudo, cortante, como si mi corazón se estuviera rompiendo. Mi Luis, mi hijo dulce e inocente,
con esa sonrisa que brillaba como el sol, ahora estaba asustado, confundido, diciendo cosas que no lograba entender. Me giré hacia Mateo. Mi voz era fría como el hielo, aunque por dentro ardía una llama feroz. Cancela la reunión de mañana con el Fondo de Inversión chileno. Cancela el almuerzo con el ministro. Prepara el helicóptero. Tengo que regresar a México de inmediato. Mateo asintió sin hacer preguntas. Sabía cómo soy cuando hablo así, con ese tono que hace que hasta el consejo directivo se incline. Pero esta vez no se trataba de un negocio, ni de una crisis financiera. Era Luis, mi sangre, la razón por la que me levanto cada día y lucho contra el mundo entero. Durante el vuelo privado de regreso a México, me quedé sentada en silencio dentro de la cabina. Afuera, el cielo nocturno era una masa negra, solo interrumpida por las luces parpadeantes del motor que iluminaban mi rostro. Miré el reflejo en la ventana y vi a una mujer de 62 años, con el cabello ya canoso y un rostro afilado marcado por las arrugas del tiempo y la responsabilidad. He enfrentado muchas tormentas en mi vida: la muerte de mi esposo, los primeros años construyendo Ortega Capital desde cero, las traiciones de los socios, las noches interminables frente al balance contable temiendo la bancarrota. Pero nada me había hecho sentir tan impotente como este momento. El cielo de Querétaro, a las 5 de la mañana, estaba cubierto por la neblina, como si la ciudad intentara esconder los secretos de la noche. Bajé del avión y el aire helado atravesó mi abrigo delgado. Héctor, el chofer fiel de mi familia por más de 20 años, me esperaba junto al auto negro brillante. No dijo nada, solo abrió la puerta con un gesto silencioso, pero en su mirada había compasión y preocupación, como si quisiera preguntarme algo que no se atrevía a decir. Asentí sin responder y me subí al coche. Al Hospital General de Querétaro, dije con una voz ronca por el cansancio y la tensión. Héctor asintió, encendió el motor y nos adentramos en un silencio pesado. En el camino miré por la ventana. Las calles familiares de Querétaro pasaban ante mis ojos bajo la tenue luz del amanecer. Alguna vez amé esta ciudad, con sus calles empedradas y las jacarandas floreciendo en púrpura cada primavera. Pero ahora todo se sentía ajeno, como si caminara en un mundo al que ya no pertenecía. Mi mente no dejaba de girar con la imagen de Luis, mi único hijo, aquel a quien había dedicado toda mi vida para proteger. Su voz por teléfono: si no llevo el vino, ella se va a enojar, seguía repitiéndose en mi cabeza, como una melodía fuera de tono imposible de detener. Ella era Camila, mi nuera. Pero ¿por qué Luis tenía tanto miedo? ¿Qué había pasado en esa casa que yo creía el lugar más seguro para él? El coche se detuvo frente a la entrada de urgencias del Hospital General de Querétaro. El olor a desinfectante me golpeó apenas crucé la puerta, un olor familiar pero siempre desagradable. Odio los hospitales, odio cómo me recuerdan aquellos años en que cuidaba de Luis de niño, corriendo contra el tiempo para encontrar al mejor médico, el mejor tratamiento para su síndrome de Down. Pero ahora no había espacio para el pasado. Necesitaba ver a Luis, necesitaba saber que realmente estaba bien. Claudia Mendoza me estaba esperando en el vestíbulo. Era más joven de lo que imaginaba, quizá un poco más de 30 años, con los ojos cansados pero llenos de determinación. Llevaba un abrigo azul oscuro, el cabello recogido con cuidado y sostenía una carpeta en la mano. «Señora Gutiérrez», dijo con voz suave pero firme, «me alegra mucho que haya llegado. La llevaré con el señor Luis». Asentí sin decir nada y la seguí por los pasillos blancos del hospital. El sonido de mis tacones resonaba con ritmo constante, como los latidos de mi propio corazón, cada vez más pesados. Cuando Claudia abrió la puerta de la habitación, casi contuve la respiración. Luis estaba ahí, acostado en una cama blanca, los ojos cerrados, el rostro pálido como si la vida se le hubiera escapado. Tenía una vía en el brazo, y las gotas del suero caían con regularidad, marcando el paso del tiempo que yo no podía controlar. Me acerqué despacio. El corazón se me detuvo cuando vi su muñeca derecha, donde solía llevar el reloj que yo le regalé, un recuerdo de su cumpleaños número 30. Ahora había un moretón oscuro, con la marca clara de 5 dedos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza, tanto que le dejó huellas en la piel frágil.
Claudia se quedó a mi lado y habló en voz baja, como temiendo despertarlo. El médico dijo que estaba exhausto y que tenía señales de haber sido empujado. Cuando intentamos hablar con él, solo repetía, «No se lo digas a mamá», y después se quedó callado. Su esposa, Camila, no ha venido desde que la contactamos. Las palabras de Claudia fueron otra cuchillada, fría y precisa. Camila. Ella no estaba aquí. No estaba cuando Luis más la necesitaba. Me senté en la silla junto a la cama y tomé su mano sana entre las mías. Su piel estaba helada, como si todo el calor se le hubiera ido. Miré su rostro, todavía con un aire infantil a pesar de sus 32 años, con las cejas gruesas y las pestañas largas que siempre bromeaba diciendo que las había heredado de su padre. Pero ahora, ese rostro no tenía la sonrisa luminosa que tanto amaba. Solo había cansancio, un miedo que podía sentir incluso mientras dormía. Pasaron unos minutos y Luis se movió. Abrió lentamente los ojos y, al verme, se le llenaron de lágrimas. «Mamá», murmuró con una voz ronca y débil, tan frágil que tuve que contener las ganas de llorar. Ella se enojó, porque derramé el vino. Solo quería comprar otra botella para ella. Me incliné y abracé el cuerpo delgado de Luis, sintiendo cada respiración temblorosa. «Ya está bien, hijo», susurré, la voz temblando aunque trataba de mantenerla firme. «Mamá está aquí. Nadie volverá a hacerte daño», pero dentro de mí no había calma, solo un silencio denso, el tipo de quietud que precede a una tormenta. No entendía qué había pasado, pero el moretón en su muñeca, sus palabras temblorosas y la ausencia de Camila eran piezas de un rompecabezas que temía armar. El médico volvió para revisarlo una vez más y confirmó que Luis estaba estable, que podía irse a casa para recuperarse. Exhalé aliviada, pero solo un poco. Sabía que llevarlo de vuelta no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo para lo que no estaba lista. Héctor condujo el auto de regreso a la casa, y durante todo el trayecto Luis se apoyó en mi hombro, en silencio, como cuando era niño. Le acaricié el cabello, tratando de revivir esa sensación de seguridad que solía darle, pero ahora no estaba segura de poder hacerlo otra vez. Cuando la puerta principal de la mansión se abrió, un olor mezclado me golpeó de lleno, haciéndome detener. Era el olor del vino tinto barato, fuerte y agrio, mezclado con el perfume intenso de Camila, ese que siempre usaba, caro pero exagerado. La alfombra persa blanca del salón, el regalo que mi esposo había traído de un viaje a Irán, ahora estaba manchada con salpicaduras de vino oscuro. Me quedé allí, mirando alrededor de la habitación, sintiendo que entraba a un lugar desconocido, no la casa que había construido con tanto amor y esperanza. Luis me tomó la mano. Su mirada era confusa, como si temiera que lo regañara por todo ese desastre. «Mamá, lo siento», dijo con voz bajita. Me giré hacia él, miré sus ojos inocentes y sentí cómo algo dentro de mí se rompía. «No es tu culpa, Luis», le dije, intentando mantener la voz suave. «Mamá se encargará de todo. Descansa un poco, ¿sí?» Dejé que Luis descansara en su habitación con María, la enfermera dedicada que había estado con él desde pequeño. Sabía que, al menos por ahora, estaba en buenas manos, con alguien que realmente lo quería. Pero yo no podía quedarme quieta. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado en mi propia casa. Empecé a caminar por la mansión, paso a paso, lenta pero decidida, como si siguiera el rastro de un crimen. El salón estaba hecho un desastre, como si una tormenta hubiera pasado por ahí. Botellas vacías rodaban por el piso de madera. Algunas copas aún con restos de vino reflejaban la luz y creaban sombras extrañas en las paredes. El cenicero estaba lleno de colillas desconocidas, no los cigarrillos delgados que Camila solía fumar. Tomé una, la olí. El olor era fuerte, tabaco pesado, del tipo que suelen fumar los hombres mayores. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién había estado aquí? ¿Quién dejó estas huellas en mi casa?
Cerca del bar vi un trozo de botella rota, solitario sobre el suelo. La mancha de vino ya se había secado, formando una mancha oscura, como sangre vieja olvidada. Me agaché, toqué el vidrio y sentí su filo bajo mis dedos. No era solo una botella rota, era una señal de caos, de algo mucho peor de lo que había imaginado. Las palabras de Luis resonaron en mi cabeza. Ella se enojó porque derramé el vino. Pero ¿cómo una simple botella podía asustarlo tanto, al punto de hacerlo salir corriendo a la calle a las 2 de la mañana? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Me levanté y caminé hacia la habitación de Luis y Camila, con el corazón cada vez más pesado. El cuarto era un desastre, como si alguien se hubiera ido deprisa, en medio del pánico. La cama deshecha, las sábanas revueltas, la ropa de Camila tirada por el suelo, un vestido de lentejuelas brillantes, unos tacones abandonados. Miré a mi alrededor buscando una pista, algo que explicara su ausencia y el miedo de Luis. En el tocador, su bolso de piel de cocodrilo estaba entreabierto, como invitándome a mirar dentro. No dudé. Lo tomé. Lo volqué sobre la cama y uno a uno los objetos fueron cayendo, piezas sueltas de un rompecabezas al que no quería enfrentarme. Un montón de facturas del bar Club del Vino, en el centro de la ciudad, cayó al suelo. La fecha en las facturas era de ayer. El gasto total en champaña y cócteles sumaba una cantidad tan alta que incluso yo, acostumbrada a las cifras grandes del mundo empresarial, me quedé helada. Un boleto electrónico de avión, clase ejecutiva, ruta Querétaro, Monterrey, con salida a las 6 de la mañana de hoy. Nombre de la pasajera, Camila Vargas. No Camila Ortega, no el nombre que usaba desde que se casó con Luis, sino Camila Vargas, como si hubiera querido borrar cualquier rastro de mi hijo de su vida. Y por último, una tarjeta de crédito adicional a nombre de Luis Ortega, la tarjeta que le había dado para cuidar de él, pero que ahora parecía servir para fines completamente distintos. Me dejé caer en la cama, todavía con el boleto en la mano. Los recuerdos de Camila regresaron, pero ya no eran las imágenes cálidas que alguna vez atesoré. Recordé la primera vez que la vi, en una clase de arte para personas con discapacidad que había inscrito para Luis. Ella estaba ahí, con su cabello rubio brillante, su sonrisa suave y esa mirada que parecía realmente entender a Luis. Me contó su historia. Una joven viuda que perdió a su esposo en un accidente de coche, criando sola a su hija pequeña, Lucía. Le creí. Pensé que era la persona que podría traerle felicidad a Luis, alguien que lo amaría como yo lo hacía. Pero ahora, esos recuerdos se deformaban. Recordé su mirada burlona cuando Luis dejó caer una copa durante la cena de Navidad, cuando se rió y dijo, «¡Ay! Es tan torpe que resulta adorable», pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Recordé las llamadas en voz baja que decía eran trabajo de relaciones públicas para la fundación, pero nunca lo confirmé. Me repetía que estaba siendo paranoica, que era una madre demasiado protectora, pero ahora ya no estaba tan segura. Saqué el teléfono, con las manos temblando, y abrí la app del banco. Entré a la cuenta conjunta de Luis y Camila, donde solía depositar dinero para que vivieran con comodidad. El historial de transacciones apareció como un golpe directo al rostro. Un pago enorme en el Hotel Gran Fiesta Americana de Monterrey, hecho apenas unas horas antes. Y no solo eso, había más cargos. Comidas costosas, artículos de lujo, gastos que sabía con certeza que no tenían nada que ver con Luis. Apreté el teléfono con fuerza, como si pudiera romperlo. La ira me invadió, pero debajo de ella había algo más profundo. El dolor de una madre que se da cuenta de que ha fallado en proteger a su hijo. Me levanté y salí del dormitorio, intentando calmarme, pero cada paso me hundía más en un pantano de dudas y miedo. Le había dado todo a Camila, no solo dinero, sino mi confianza, mi esperanza de que sería quien acompañara a Luis cuando yo ya no pudiera hacerlo. Pero ahora, todo lo que veía era traición, escrita con claridad en esas facturas, esos boletos de avión, y las huellas de una fiesta vacía que ella había dejado atrás. En mitad de la noche, cuando toda la casa estaba en silencio, conduje hasta la sede de Ortega Capital. El edificio estaba oscuro, solo iluminado por el tablero electrónico del vestíbulo, donde los números verdes y rojos parpadeaban sin cesar,
mostrando las acciones de la empresa. Entré en la sala del consejo, la misma donde había dirigido negociaciones millonarias, donde siempre me sentí en control. Pero ahora, sentada sola en la oscuridad, mirando los números sin vida que bailaban en la pantalla, me sentí más impotente que nunca. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarilla y débil iluminó mi rostro, reflejándose en el cristal de la ventana. Me miré a mí misma, una mujer de más de 60 años, con el cabello salpicado de canas y los ojos cansados. Construí un imperio con mis propias manos, enfrenté enemigos mucho más grandes que yo, pero nunca había sentido mi corazón tan revuelto como ahora. Los números en la pantalla parecían burlarse de mí, recordándome que podía controlar el mercado, pero no lo que pasaba dentro de mi propia familia. A la mañana siguiente, regresé a mi oficina en casa. Sentada frente a la computadora, rebobiné la grabación de las cámaras de seguridad de la mansión. Cada cuadro era como una cuchillada directa al corazón. Vi a Camila, con un vestido rojo intenso, salir de la casa a la 1 de la mañana, el cabello despeinado, pero intentando mantener su aire de elegancia. Subió a un auto lujoso, no el de la familia, sino a un Mercedes negro brillante, el tipo de coche que sabía con certeza no pertenecía a nadie de nuestro círculo. La puerta se cerró de golpe y el vehículo desapareció en la oscuridad, justo después de que Luis, mi hijo, saliera corriendo en estado de pánico. Volví a poner el video, una y otra vez, como si al mirarlo el tiempo suficiente pudiera encontrar una explicación, una razón para no enfrentar la verdad que se hacía cada vez más clara. Pero cada vez que lo hacía, solo veía más detalles que me apretaban el pecho. Camila no miró atrás ni una sola vez, no dudó, no mostró ni un atisbo de preocupación por Luis. Simplemente se fue, como si dejara todo atrás. A Luis, a mí, a la familia que había intentado construir para mi hijo. El timbre sonó, cortando en seco mis pensamientos. Me sobresalté, miré el reloj. Apenas eran las 8 de la mañana. Fui a abrir la puerta y allí estaba Claudia Mendoza, la trabajadora social. Llevaba un abrigo azul claro y sostenía una pequeña caja de regalo cuidadosamente envuelta. «Señora Gutiérrez», dijo con voz suave pero firme. «Quería pasar a ver cómo está Luis. También le traje un pequeño obsequio, un set de marcadores profesionales. Creo que le van a gustar». La invité a pasar, forzando una sonrisa que sabía no lograba disimular mi cansancio. Claudia entró en la sala y vi cómo su mirada se detenía en la alfombra persa manchada con vino seco. No dijo nada, pero sabía lo que estaba pensando. Esa habitación, con copas de vino vacías por todos lados y el olor a fiesta apagada, contaba una historia que yo aún no estaba lista para admitir. La guié hasta el sofá, le serví un vaso de agua y empezamos a hablar. Claudia me miró, sus ojos llenos de empatía pero sin juicio. «Señora Gutiérrez, si no le molesta, ¿podría contarme un poco sobre la relación entre Luis y Camila?», preguntó con una voz tan delicada que parecía temer romper algo frágil dentro de mí. Tomé aire profundamente, intentando mantener mi voz estable, aunque cada palabra parecía salir arrancada del pecho. «Luis nació con síndrome de Down leve», empecé, y mi mirada se fue sin querer hacia el marco sobre la mesa, donde Luis sonreía radiante una tarde de primavera. «No es tan inteligente como los demás, pero tiene un corazón puro. Se comunica bien, puede hacer tareas simples y, sobre todo, sabe amar. Para los demás, Luis puede parecer solo un poco ingenuo, pero para mí, él es todo mi mundo». Me detuve un momento, tragué en seco, conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarse. Inscribí a Luis en una clase de arte para personas con discapacidad. Fue allí donde conoció a Camila. Ella era voluntaria en ese lugar, una joven viuda con una hija pequeña, Lucía. Siempre se mostraba dulce, paciente. Siempre estaba junto a Luis mientras él pintaba sus dibujos inocentes. Yo pensé que realmente se preocupaba por él. Recuerdo el día en que Camila vino a casa, sentada justo en esta sala, con los ojos llenos de lágrimas mientras contaba su vida. Dijo que su exmarido había muerto en un accidente de coche, dejándola a ella y a Lucía en la ruina. Dijo que con Luis se sentía en paz, que los dos eran almas heridas.
Yo creí en esa historia. La recibí con los brazos abiertos, no solo por Luis, sino porque pensé que merecía una oportunidad. Incluso me hice cargo de Lucía. La mandé a estudiar en la mejor escuela internacional, porque quería que tuvieran una vida mejor. Pero ahora, al recordarlo, me pregunto si todo no fue una farsa perfectamente planeada. Claudia escuchaba sin interrumpir, con los ojos suaves, pero agudos, como si intentara leer los pensamientos que yo no decía. Cuando terminé de hablar, me dio una tarjeta. Su voz era suave pero firme. Este es el número de un abogado especializado en derecho familiar y en proteger a los más vulnerables. Solo por precaución, señora Gutiérrez. Creo que debería conservarlo. Tomé la tarjeta, mis dedos rozando las letras negras impresas. Claudia se levantó, dejó la caja de regalo para Luis sobre la mesa y se fue con una leve sonrisa. Pero cuando la puerta se cerró, me quedé ahí, mirando la tarjeta, sintiendo como si me quemara en la mano. La rabia me invadió, no solo hacia Camila, sino hacia mí misma. La dejé entrar en la vida de Luis, confié en ella, permití que se aprovechara de la ingenuidad de mi hijo. Pero debajo de la rabia había algo más profundo, el dolor de una madre que se da cuenta de que no protegió a su hijo. Saqué el teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Camila. El timbre sonó 3 veces, cada uno alargando la tensión dentro de mí. Luego, contestó con esa voz dulce y falsa. ¿Mamá? Perdón por no contestar antes. Estaba cuidando a Luis. Ya se durmió. ¿Cómo le fue en su viaje de trabajo? Apreté el teléfono, tratando de mantener mi voz fría, aunque por dentro ardía. Camila, ¿dónde está Luis? Ella respondió, aún con ese tono suave, como si nada pasara. Está en casa conmigo. No se preocupe, lo estoy cuidando. Solté una risa amarga, sabiendo que no podía verla. ¿De verdad? ¿Y cómo puede cuidarlo en casa cuando el registro de su tarjeta de crédito muestra que pagó una suite en el Hotel Grand Fiesta Americana de Monterrey hace 3 horas? El otro lado de la línea quedó en silencio. Un silencio largo y denso, como si el aire entre nosotras se hubiera vuelto sólido. Pude imaginar el rostro de Camila, su sonrisa falsa desvaneciéndose, los ojos abiertos de par en par por el pánico. Luego un bip. Colgó. Miré la pantalla del teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero no por la rabia, sino por una claridad aterradora. Camila no solo se había ido, estaba escondiendo algo, y yo sabía que tenía que descubrir la verdad. Aquella tarde estábamos sentados en la sala, donde yo intentaba crear un espacio tranquilo para mi hijo después de días llenos de turbulencia. Luis me mostraba sus dibujos uno por uno. Su voz era suave, pero llena de emoción, mientras hablaba de los colores y las formas que había pintado con tanto cuidado. «Mamá, este es nuestro jardín. Dibujé este jacarandá para ti», dijo, con una sonrisa tan brillante como la luz del sol. Le devolví la sonrisa, pero por dentro aún no podía disipar la tormenta emocional que me agitaba. Cada sonrisa de Luis me recordaba que tenía que seguir luchando, no solo por él, sino por lo que quedaba de mi familia. De repente, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo aquel raro momento de paz. Levanté la cabeza, frunciendo un poco el ceño. ¿Quién podría venir a esta hora? María, la empleada, entró con voz suave pero algo inquieta. «Señora, tiene visita. Es la niña Lucía. Vino sola». Me levanté de golpe, el corazón latiendo más rápido. ¿Lucía, la hija de Camila? Corrí hacia la puerta, y al verla allí, sentí un nudo en el pecho. Lucía, apenas de 12 años, llevaba su uniforme escolar azul y blanco, con sus pequeñas manos aferradas a la mochila, como si fuera lo único que la mantenía firme. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos, y el cabello rizado hecho un desastre, como si hubiera pasado por un viaje lleno de tensión. «Señora», dijo Lucía con voz temblorosa, diminuta, como si temiera algo. Yo vine sola en taxi». Le puse una mano en el hombro, con cuidado. «Lucía, entra a la casa, cariño», dije, intentando mantener la voz suave,
aunque por dentro sentía un torbellino. La llevé al estudio, donde había más silencio, y le serví un vaso de leche tibia. Lucía se sentó, aún abrazando su mochila, con la mirada esquiva, como si cargara un secreto demasiado grande para saber por dónde empezar. Me senté frente a ella, observando cada gesto, y comprendí que no solo estaba asustada, sino que también llevaba un peso que ningún niño debería soportar. «Lucía, ¿estás bien?», pregunté con voz calma, pero firme. «¿Por qué viniste sola?». La niña levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y habló casi en un susurro, como si le costara sacar cada palabra. «Señora, tengo miedo de que mi mamá y el señor Esteban estén haciendo algo malo con el tío Luis». Las palabras de Lucía fueron como una descarga eléctrica recorriéndome el cuerpo. ¿Esteban? Un nombre desconocido, pero que me heló al instante. Me incliné hacia adelante, tratando de mantener la calma. «Lucía, dime exactamente qué quisiste decir. ¿Quién es Esteban? ¿Y qué hizo tu mamá?». Lucía mordió su labio, con las manos temblorosas mientras abría la cremallera de su mochila. Sacó una tableta, con la pantalla un poco rayada, y la puso sobre la mesa frente a mí. «Yo escuché varias veces a mi mamá hablar por teléfono con un hombre llamado Esteban Morales», dijo con voz trémula. «Sé que estuvo mal, pero no aguanté más. Tengo miedo de que le hagan daño al tío Luis. Hace unos días grabé un video. Quiero que lo vea». Tomé la tableta, con las manos frías, aunque la habitación no lo estaba. Presioné el botón de reproducir y la pantalla se iluminó, mostrando el rostro de Camila. Ella estaba sentada en una habitación lujosa, probablemente un hotel, con una sonrisa arrogante que nunca antes le había visto. A su lado, un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano, caminaba con una copa de vino en la mano. Llevaba un traje caro, pero sus ojos fríos y su voz grave me bastaron para entender que no era un hombre cualquiera. Era Esteban Morales, un magnate del vino en Monterrey del que había oído hablar, famoso por sus negocios turbios y su vida de excesos. La voz de Esteban sonó a través del altavoz de la tableta, fría y calculadora. «Solo necesitas que ese chico convenza a la vieja de firmar el poder de transferencia de acciones y todas tus deudas quedarán saldadas. El nombre Ortega Capital será el escudo perfecto para legalizarlo todo». Camila soltó una carcajada, una risa aguda, llena de soberbia. «No te preocupes, me obedece por completo. Su madre está en Perú. Cuando todo termine, yo seré la verdadera dueña. No tendré que vivir más de la lástima de esa vieja». El video terminó y la habitación se hundió en silencio. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que la sangre se me había detenido. Las palabras de Camila, como un cuchillo afilado, me cortaron el corazón. Esa vieja, esa era yo. La mujer a la que ella llamó vieja, la que la recibió con los brazos abiertos, la que sostuvo a su hija, la que creyó que traería felicidad a Luis. Pero todo era una farsa, un plan calculado para aprovecharse de la inocencia de mi hijo y robar el imperio que construí con sudor y lágrimas. Lucía rompió a llorar. Sus pequeños hombros temblaban sin control. «No quiero que le hagan daño al tío Luis», dijo entre sollozos. «Él y usted han sido muy buenos conmigo. No quiero que mi mamá haga algo malo, pero no sé qué hacer». La abracé fuerte, sintiendo su espalda temblorosa bajo mis manos. «No es tu culpa, Lucía», susurré, con la voz temblorosa pero firme. «Has hecho algo muy valiente. Acabas de salvar a tu tío Luis de una manera que solo alguien maduro podría hacerlo. Estoy muy orgullosa de ti». Acaricié su cabello, intentando calmar su miedo, pero dentro de mí, la rabia se estaba transformando en una determinación de acero. No solo estaba furiosa con Camila, sino conmigo misma, por haber sido tan ciega, por dejarla acercarse a Luis, por no ver las señales antes. Pero ahora, gracias a Lucía, tenía pruebas. No simples facturas o boletos de avión, sino un video claro, irrefutable, que mostraba la conspiración de Camila y Esteban Morales. Llevé a Lucía a la sala y la dejé con María para asegurarme de que estuviera cuidada. «Quédate aquí con la señora María, ¿sí?», le dije, sonriendo, aunque esa sonrisa me pesaba como una piedra. «Tengo que arreglar algunas cosas, pero te prometo que volveré». Lucía asintió, con los ojos aún rojos.
pero vi en su mirada un leve alivio, como si supiera que yo no dejaría que esto terminara así. Volví al despacho, cerré la puerta y levanté el teléfono. No llamé a la policía. No porque no confiara en ellos, sino porque sabía que algo así debía manejarse con precisión, como lo haría alguien acostumbrado a las grandes batallas. Marqué el número de Arturo Salgado, el mejor amigo de mi difunto esposo, ex jefe de policía y ahora mi abogado de confianza. Arturo era el único en quien podía confiar ahora, alguien que me entendía y conocía el valor de mi familia. El teléfono sonó 2 veces antes de que Arturo contestara. Teresa. Su voz era grave, pero tenía esa calidez familiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas a esta hora? Arturo, dije, con la voz calmada pero helada. Necesito que vengas ahora mismo. Es algo relacionado con Luis, y esta vez no es solo un asunto familiar. Le conté brevemente sobre el video de Lucía, sobre lo que había descubierto, y sobre el nombre de Esteban Morales. Escuché cómo respiraba hondo al otro lado de la línea, y luego dijo, con voz firme y decidida: Voy para allá enseguida. No hagas nada, Teresa. Déjame encargarme de esto. 1 hora después de que llamé, Arturo Salgado entró, con esa calma cortante de quien ya se enfrentó a los rincones oscuros de este mundo. Cerca de los 70 años, el pelo ya le había encanecido, pero sus ojos seguían afilados como una navaja, como si el tiempo solo lo hubiera hecho más lúcido. Vestía una camisa blanca sencilla, las mangas remangadas, y dejó sobre la mesa el maletín de cuero viejo con un leve clac. «¿Teresa?», dijo con la voz grave pero llena de autoridad. «No me llamaste aquí solo para tomar un café, ¿verdad?». No respondí, solo empujé la tablet hacia él. El video de Lucía aún estaba detenido en el último fotograma, el rostro satisfecha de Camila. Puse sobre la mesa también un fajo de facturas, los boletos de avión y los extractos de la tarjeta de crédito que encontré en la billetera de ella. «Mira, Arturo», dije, con la voz tranquila pero con una determinación inamovible. «Esto es lo que tengo, y necesito que me ayudes a sacar esto a la luz». Arturo se sentó y examinó todo con meticulosidad, como cuando analizaba casos siendo comisario. Rebobinó el video, escuchó cada palabra de Camila y de Esteban Morales, frunciendo el ceño. Cuando el video terminó, dejó la tablet, me miró de frente. «Esteban Morales», dijo, con tono grave, como si leyera una acusación. «Ese viejo zorro está hasta el cuello en deudas. Su empresa vinícola, Vinos Morales, acaba de perder el contrato de distribución exclusivo en Estados Unidos. Está al borde de la quiebra, Teresa, y no es el tipo de hombre que aceptará la derrota con facilidad». Apreté la mano, sintiendo las uñas clavarse en la palma. «Entonces, ¿qué nos quiere? ¿Qué quiere de nosotros? ¿De Luis?», pregunté, aunque en el fondo ya había adivinado parte de la respuesta. Arturo se recostó en la silla y una chispa fría brilló en sus ojos. «Necesita un negocio limpio para blanquear dinero. Ortega Capital es el objetivo perfecto. Una empresa prestigiosa, con mucho flujo de dinero y una reputación incontestable. Camila es el peón sacrificado. ¿Y Luis?». Se detuvo, mirándome como para valorar si tenía la resistencia para seguir escuchando. «Luis es la llave para entrar al imperio de ella. Sabe que harías cualquier cosa por Luis, y Camila se aprovechó de eso». Las palabras de Arturo me golpearon el pecho. Sabía que Camila no era sincera, pero oír la verdad tan claro me hizo sentirme traicionada otra vez. Pensé en Luis, en su inocencia, en cómo siempre confiaba en Camila, siempre la miraba con ternura. Y ella había convertido ese amor en un arma para destruirnos. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté, con la voz temblando, no de miedo, sino por una rabia que ardía por dentro. «¿Llamar a la policía? ¿Entregarles este video?». Arturo negó con la cabeza, y una leve sonrisa apareció en sus labios. «No todavía, Teresa. Este video es una prueba fuerte, pero fue grabado ilegalmente. Un buen abogado puede dejarlo sin validez en el tribunal. Necesitamos algo más. Necesitamos una trampa. Una trampa para que ellos mismos entren y no puedan salir». Lo miré, tratando de asimilar lo que acababa de decir. Una trampa. He tendido trampas en negocios,
he atraído a rivales a situaciones donde no podían ganar. Pero esta vez no solo era un juego financiero, esto era una guerra por mi familia, y no puedo cometer ni un solo error. Arturo sacó su teléfono y empezó a hacer unas llamadas. Hablaba con códigos y términos que apenas entendía, palabras de un mundo en el que él había sido un maestro. Me quedé ahí, observándolo, sintiendo la profesionalidad y la frialdad en cada frase que decía. 15 minutos después, colgó. Sus ojos brillaron con una chispa de determinación. Justo como pensé, dijo con voz firme. Esteban está siendo investigado por Hacienda por sospechas de fraude. Está desesperado y esa es su mayor debilidad. En ese momento, el teléfono de Arturo vibró. Miró la pantalla y una rara sonrisa fría apareció en sus labios, la sonrisa que solo mostraba cuando sabía que tenía la ventaja. Me pasó el teléfono. En la pantalla había una invitación electrónica enviada por una de sus fuentes en Monterrey. La tarjeta estaba diseñada con elegancia, con el logo de Vinos Morales y la frase «Fiesta de anuncio de la Alianza Estratégica, Club Industrial, viernes por la noche». «El próximo viernes por la noche», dijo Arturo, su voz lenta pero calculadora. «Esteban Morales va a organizar un gran evento en el Club Industrial. Planea usarlo para tranquilizar a los inversionistas y acreedores, para convencerlos de que Vinos Morales sigue firme. Este será nuestro escenario, Teresa. Aquí es donde haremos que él y Camila se expongan solos». El día del evento estaba frente al espejo en mi habitación de hotel en Monterrey. La luz tenue del candelabro caía sobre mi rostro. Llevaba unas gafas de montura de carey sin aumento, algo que nunca había usado antes, y un vestido de seda azul marino, elegante pero discreto. Ya no era doña Teresa Gutiérrez, fundadora de Ortega Capital, la mujer poderosa que todo México conocía. Esa noche era la señora Herrera, una inversionista reservada de Guadalajara, un fantasma que nadie notaría. Me miré al espejo, acomodé el moño de mi cabello y me dije que debía hacerlo. No solo por Luis, sino por mí misma, por lo que había construido y por lo que no podía permitirme perder. Arturo entró, con un traje gris perfectamente ajustado y su maletín de cuero viejo en la mano, como un compañero inseparable. Me entregó un broche en forma de mariposa plateada, pequeño pero delicado. «Póntelo en la solapa», dijo, con voz grave pero precisa. «Tiene una grabadora y una microcámara dentro». «El mío es este bolígrafo», asentí. Me coloqué el broche y sentí su peso, no por el metal, sino por la responsabilidad que representaba. Arturo me miró con una expresión que decía que entendía la tormenta que llevaba por dentro, pero no dijo nada. Solo intercambiamos una mirada, un leve asentimiento, como dos guerreros antes de entrar en batalla. El coche nos llevó al Club Industrial, un club exclusivo para empresarios en México, donde los poderosos se reunían para esconder sus ambiciones y mentiras. El aire dentro olía a perfumes caros, mezclado con risas forzadas y apretones de manos calculados. Las copas de champaña brillaban en manos que escondían nerviosismo y podía sentir la tensión flotando, como si todos allí supieran que estaban apostando en una partida peligrosa. Mantuve una apariencia tranquila, los hombros relajados, pareciendo una inversionista más. Nada especial. Arturo, con la habilidad de quien ha sobrevivido a situaciones mucho peores, charlaba con algunos directores de banco, su voz fluida, como si realmente perteneciera a ese lugar. Yo me mantenía al margen, observando en silencio, sin perder detalle alguno. Y entonces los vi. Esteban Morales estaba en el centro del salón, con una expresión triunfante, como alguien que acaba de ganar una gran partida. Su traje negro estaba perfectamente hecho a medida, pero sus ojos fríos y su sonrisa arrogante me dieron escalofríos. A su lado estaba Camila, deslumbrante con un vestido rojo ajustado, el cabello ondulado con perfección y el rostro maquillado con precisión de actriz principal. Sonreía, inclinaba la cabeza y hablaba con los invitados, interpretando el papel de una esposa dedicada, una mujer que cargaba con los negocios de su marido enfermo. Me quedé a poca distancia, apretando el vaso de agua mineral, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro al escucharla decirle a un invitado: «Luis confía mucho en la visión de Esteban. Lamenta no poder estar aquí esta noche. Estuve a punto de romper el vaso en mi mano. Luis, mi hijo,
Había estado en el hospital hacía apenas unos días, asustado y fuera de sí por culpa de esa misma mujer. Y ahora ella estaba ahí, fingiendo ser una esposa amorosa, como si no lo hubiera dejado solo en aquella avenida helada a medianoche. Me giré, respiré hondo, recordándome que no podía dejar que las emociones me dominaran. No ahora, no aquí. La presentación comenzó. Una gran pantalla bajó del techo, proyectando los logotipos entrelazados de Vinos Morales y Ortega Capital, una imagen que me apretó el pecho. Esteban subió al escenario, con una voz suave y segura, como un orador profesional. Habló de un futuro brillante, de unir el legado financiero de Ortega Capital con la fuerza comercial de Vinos Morales. Sus palabras sonaban convincentes, pero yo podía ver la falsedad en cada gesto, en cada sonrisa. Estaba actuando, y el público, los inversionistas y acreedores, se dejaba llevar por su teatro. Arturo se movió con sutileza hacia la mesa de los documentos, fingiendo revisar un informe, pero yo sabía que estaba ajustando el bolígrafo en su bolsillo para grabar de cerca las diapositivas de la presentación. Los gráficos financieros falsos, los números inflados y, lo más importante, una copia del poder notarial con la firma de Luis, una firma que yo sabía perfectamente que era falsa. El broche en mi solapa vibraba levemente, grabando cada momento, cada palabra. Me quedé allí, observando, sintiendo mi corazón latir con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que estábamos cada vez más cerca de la victoria. El punto culminante de la noche llegó cuando Camila fue invitada al escenario. Tomó el micrófono, la voz temblorosa de emoción, como una actriz en su escena final. En nombre de mi esposo, Luis Ortega, dijo, con los ojos brillantes como si fuera a llorar, quiero agradecer la confianza de todos en esta alianza. Prometemos traer un futuro próspero para todos nuestros socios. Tuve que apartar la mirada, no porque no pudiera soportarlo, sino porque el desprecio dentro de mí crecía con tanta fuerza que temía que se notara. Camila, la mujer que se aprovechó de la inocencia de Luis, la que dejó moretones en el brazo de mi hijo, ahora estaba ahí, fingiendo ser un ángel. Cuando la fiesta pasó a la parte social, supe que ya teníamos todo lo que necesitábamos. Arturo y yo nos cruzamos una mirada, un simple asentimiento cargado de significado. Salimos del salón en silencio, mezclándonos entre los invitados que se marchaban. Nadie se fijó en la señora Herrera ni en su asesor financiero. Salimos al exterior. El aire frío de la noche de Monterrey nos envolvió, pero yo no sentía frío. Lo que sentía era una oleada de adrenalina recorriéndome el cuerpo, como si acabara de escalar una montaña. Sentado en el auto de regreso al hotel, Arturo conectó el bolígrafo a la tableta y revisó el video que habíamos grabado. Todo se veía claro: el discurso de Esteban, los gráficos falsificados, el documento de poder con la firma falsa de Luis y la sonrisa traicionera de Camila cuando estrechaba la mano de los inversionistas. Arturo se volvió hacia mí con una voz firme. Teresa, tenemos todo para enterrarlos. Todo está aquí, no hay forma de negarlo. El lunes por la mañana, a las 8, no fui a la oficina de Ortega Capital como de costumbre. En su lugar, estaba sentada en el auto junto a Arturo, rumbo a un edificio gubernamental fortificado en el centro de Ciudad de México. La sede de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se veía fría e impenetrable, con muros grises de concreto y pesadas puertas de acero. Bajé del auto, los tacones marcando un ritmo constante en la acera, aunque cada paso me pesaba como si cargara con toda una guerra. Arturo caminaba a mi lado, con su viejo maletín de cuero en la mano, lleno de las pruebas que habíamos reunido, los fragmentos de una traición que yo jamás podría olvidar. Dentro de la sala de reuniones, el aire era tan frío que sentí que mi respiración se quedaba suspendida. Nos sentamos frente a dos investigadores de alto rango, ambos vestidos de traje negro, con miradas tan agudas que parecía que podían ver a través de cualquier secreto. Uno, el señor Ramírez, tenía el rostro serio y el cabello entrecano peinado con cuidado. La otra, la señora Torres, era más joven, pero sus ojos transmitían la firmeza de alguien acostumbrado a enfrentarse a casos difíciles. Me senté derecha, intentando mantener la calma exterior, aunque por dentro el corazón me latía con fuerza, como si contara los segundos hacia un momento decisivo.
Arturo comenzó a presentar, con una voz grave y segura, como si estuviera ante un tribunal. Colocó una a una las pruebas sobre la mesa: los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con los gastos lujosos de Camila, el boleto de avión electrónico a Monterrey, el video de la cámara de seguridad de la mansión donde se la veía salir a medianoche y, lo más importante, la grabación completa de la fiesta en el Club Industrial. Observé al señor Ramírez fruncir el ceño mientras Arturo reproducía el video. La imagen de Esteban Morales en el escenario, con su sonrisa arrogante, y Camila, con esa voz falsa, llena de emoción, aparecían nítidas en la pantalla. Pero lo que más llamó la atención del señor Ramírez fue el documento de poder falsificado con la firma de Luis. Amplió la imagen y la comparó con la firma real de Luis en los registros de la empresa que Arturo había entregado. Asintió, con voz baja pero firme. No hace falta un perito para verlo. Esto es un fraude descarado. La señora Torres se inclinó hacia adelante, su mirada fija en mí. Señora Gutiérrez, dijo, con una voz que mezclaba seriedad y un toque de empatía. Hemos estado siguiendo a Esteban Morales desde hace tiempo por sospechas de lavado de dinero, pero nunca tuvimos pruebas directas que lo vincularan con una entidad financiera importante como Ortega Capital. Lo que usted y el señor Salgado trajeron hoy es la pieza que faltaba. Las palabras de la señora Torres fueron como una ráfaga de aire frío, pero también trajeron alivio. Al fin, las noches sin dormir, los momentos de dolor al descubrir la traición de Camila, tenían sentido. No dije nada, solo asentí levemente, pero dentro de mí sentí la confirmación de que estaba en el camino correcto. Arturo me miró y en sus ojos entendí que habíamos cruzado un punto sin retorno, aunque la batalla aún no había terminado. Cuando salimos de la sede de la UIF, sentí un cansancio profundo, no solo por la falta de sueño, sino por el peso de todo lo que acababa de vivir. En el camino de regreso a Querétaro, me senté en el coche mirando por la ventana, mientras los edificios altos de Ciudad de México iban dando paso a las calles tranquilas de los suburbios. Pero mi mente no estaba en paz. Pensé en Luis, en la mirada asustada que tenía cuando lo encontré en el hospital, en cómo me tomó la mano como un niño. Pensé en Lucía, la pequeña que tuvo el valor de enfrentarse a su madre para proteger a Luis. Y pensé en mí misma, una mujer que alguna vez creyó que podía controlar todo, pero que ahora entendía que la familia era lo único que realmente importaba. Esa tarde convoqué a una reunión de emergencia del consejo directivo por videollamada. Me senté en mi despacho, frente a la gran pantalla, con los rostros conocidos de los miembros del consejo al otro lado. Algunos estaban sorprendidos, otros preocupados, pero no dejé que sus emociones me afectaran. Expliqué todo con claridad, sin rodeos. La conspiración para tomar el control de Ortega Capital, el papel de Esteban Morales y Camila, y las pruebas que ya había entregado a la UIF. Tengo la situación bajo control, dije con voz firme, sin mostrar ni un rastro de debilidad. Ortega Capital no se va a derrumbar, pero de ahora en adelante operaremos con el doble de cuidado. Hubo miradas de duda, pero nadie se atrevió a contradecirme. Ellos me conocían, doña Teresa Gutiérrez, la mujer que nunca retrocede ante ningún desafío. Cuando la reunión terminó, apagué la pantalla y la habitación quedó en silencio. Sentí un vacío extraño, no por la derrota, sino porque comprendí que esta victoria no traía la alegría de los negocios pasados. Era solo un paso más para proteger lo que más amaba. A la mañana siguiente, las noticias empezaron a explotar. Me senté en la sala, revisando los blogs financieros en la tableta. Los primeros titulares aparecieron, llenos de dramatismo. Escándalo financiero en Vinos Morales, fraude o intento de adquisición. Luego, la portada de El Financiero, el imperio vinícola Morales envuelto en escándalo de fraude, vinculado a Ortega Capital. Leí el artículo por encima, pero no sentí satisfacción. Esas líneas solo confirmaban lo que ya sabía, pero no podían borrar el dolor que llevaba dentro. Apagué la tableta y salí al jardín, donde Luis estaba sentado en una silla de mimbre, concentrado en su dibujo. No le importaban las noticias financieras, ni las conspiraciones o traiciones que giraban a su alrededor. El mundo de Luis estaba hecho de colores y trazos, y lo amaba por esa pureza.
Me senté a su lado, mirando el dibujo que hacía. Nuestro jardín, con el jacarandá lleno de flores moradas, los pétalos cayendo como una lluvia suave. Luis levantó la vista, señaló el dibujo y dijo con voz tranquila pero llena de orgullo: «Mamá, dibujé nuestra casa, pero ya no la dibujé a ella». Puse mi mano sobre su hombro, sintiendo la delgadez de ese cuerpo frágil, y sonreí. «Así es, hijo», le dije con voz suave, como una promesa, «porque nuestra casa es solo para quienes nos aman de verdad». Luis asintió. Sus ojos se iluminaron, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo. Me quedé allí, mirando a mi hijo, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Pero ese momento se rompió cuando mi teléfono vibró. Era Arturo. Su voz sonaba apurada, muy distinta a la calma habitual. «Teresa, mi fuente acaba de informar. Están huyendo. Un jet privado fue registrado en el aeropuerto privado de Monterrey, con salida programada en los próximos 90 minutos. La Policía Federal ya va en camino». Estaba sentada en la oficina de seguridad de Arturo en Ciudad de México, a cientos de kilómetros del aeropuerto de Monterrey. La gran pantalla frente a mí mostraba imágenes en directo de varias cámaras del terminal aéreo privado FBO, gracias a los contactos de Arturo en la Policía Federal. El ambiente era pesado, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la respiración constante de Arturo a mi lado. Apreté los puños, las uñas clavándose en la palma, pero no sentí dolor. Lo único que sentía era una tensión helada, como si estuviera frente a una partida de ajedrez donde cada movimiento decidía el destino de mi familia. En la pantalla, un Mercedes Maybach negro brillante se detuvo frente a la entrada del terminal. La puerta se abrió y Esteban Morales bajó, intentando mantener la compostura con su traje negro hecho a la medida, pero sus ojos se movían sin descanso, como los de un animal acorralado buscando salida. Se acomodó el cuello, ajustó la corbata, como si esos gestos pudieran ocultar el pánico que se filtraba en cada movimiento. Detrás de él venía Camila, con unas gafas de sol enormes que cubrían casi todo su rostro y una bufanda blanca alrededor del cuello, intentando ocultar su identidad. Pero la reconocí de inmediato. Su paso apurado, la maleta Louis Vuitton rodando detrás y esa manera constante de mirar hacia atrás, temerosa de ser seguida. Fueron directo al mostrador de registro, donde un empleado los esperaba. Esteban empujó su pasaporte hacia el trabajador. Su voz autoritaria sonó clara a través del micrófono del sistema de seguridad. «Complete el trámite de inmediato. No tenemos tiempo». Camila estaba a su lado, callada, pero podía ver cómo le temblaban las manos al sostener la manija de la maleta. Ya no era la mujer arrogante que vi en el club industrial. Estaba asustada y sabía que tenía motivos para estarlo. Esa fue la señal. Desde distintos puntos del terminal, varias siluetas comenzaron a moverse. Un hombre que leía el periódico en la esquina de la sala de espera, una mujer hablando por teléfono cerca del café, dos técnicos del aeropuerto empujando un carrito de equipaje. Todos eran policías encubiertos. Se movían con discreción, casi invisibles, pero podía sentir la coordinación precisa en cada paso que daban. El cerco se cerraba, y Esteban y Camila no tenían idea. El comandante, un hombre alto con rostro implacable, se plantó frente a Esteban. Mostró su placa. Su voz resonó clara por el micrófono. «¿El señor Esteban Morales y la señora Camila Vargas? Soy el comandante Ramírez de la Policía Federal. Quedan arrestados por orden judicial». Hizo una breve pausa, su mirada fría fija en Esteban. «Los cargos incluyen fraude organizado, falsificación de documentos para apropiación de bienes y conspiración para lavado de dinero». Esteban se sobresaltó. Su rostro se endureció, pero rápidamente recuperó esa falsa seguridad. «¿Saben quién soy?», gritó con furia. «Esto es un error. Soy Esteban Morales, presidente de Vinos Morales. No tienen derecho a hacer esto». El comandante Ramírez no se inmutó. Continuó leyendo la orden de arresto, con una voz monótona pero afilada como una cuchilla. «Tenemos pruebas suficientes, incluidos documentos falsificados y grabaciones de un evento en el club industrial, donde usted y la señora Vargas expusieron públicamente su plan para apoderarse de Ortega Capital mediante fraude». Mostró un expediente, en el que reconocí copias de las diapositivas falsas que habíamos grabado. Dos oficiales se acercaron y rápidamente torcieron los brazos de Esteban detrás de su espalda.
Las esposas hicieron un clic seco, como un punto final a su arrogancia. El rostro de Esteban se desmoronó, su orgullo desapareció, reemplazado por sorpresa y rabia. Intentó resistirse, pero los policías lo sujetaron con firmeza y lo sacaron del mostrador. Camila, en ese momento, perdió por completo el control. Retrocedió, chocó contra el mostrador de equipaje y sus gafas de sol cayeron al suelo, dejando al descubierto unos ojos llenos de miedo. «¡No! ¡Se están equivocando!», gritó, con la voz quebrada. «Yo no hice nada, yo solo…». Pero sus palabras se cortaron cuando un agente la tomó con suavidad, aunque con firmeza, y le puso las esposas. Camila empezó a llorar desconsoladamente, las lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Miró directamente a una cámara de seguridad, como si sintiera que yo estaba en algún lugar, viéndola. Por un instante, creí que nuestras miradas se cruzaban a través de la pantalla, y vi la desesperación en sus ojos. No por Luis, no por Lucía, sino por ella misma. Observé la escena en el monitor, pero no sentí satisfacción. No hubo alegría por la victoria, ni el placer que alguna vez me daba cerrar un gran trato. Solo un vacío helado, como si hubiera cruzado un campo de batalla y me diera cuenta de que nadie ganó realmente. Recuperé lo que me pertenecía. Ortega Capital, el honor de mi familia y la seguridad de Luis. Pero el precio fueron heridas en el alma que sabía que nunca sanarían del todo. Me di la vuelta, sin querer mirar más. La imagen de Camila siendo llevada, su peinado perfecto hecho un desastre, el pañuelo de seda de marca cayendo al suelo frío del aeropuerto, fue lo último que vi. Arturo puso una mano sobre mi hombro, su voz grave pero suave. «Todo ha terminado, Teresa. Lo lograste». Asentí sin responder. Salí de la oficina, el aire frío de Ciudad de México envolviéndome. Pasaron 6 meses, y el mundo parecía haberse movido. Los titulares escandalosos sobre el caso de Vinos Morales y Ortega Capital se habían ido apagando, quedando solo como líneas borrosas en la memoria del público. Esteban Morales y Camila esperaban el día del juicio, enfrentando acusaciones innegables: fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. No seguí de cerca el proceso, no porque no me importara, sino porque decidí concentrarme en lo que realmente importaba: reconstruir una vida para Luis, para Lucía y para mí misma. He renunciado oficialmente como directora ejecutiva de Ortega Capital. No fue una decisión fácil, pero cuando me paré frente al consejo directivo y miré los rostros de quienes habían estado conmigo en los peores momentos, supe que era lo correcto. Les entregué el mando, quedándome solo como asesora principal, apareciendo cuando fuera necesario, pero libre de esas reuniones interminables y de los números bailando en la pantalla. Ortega Capital sigue fuerte, incluso más que antes, una prueba de que el imperio que construí no se basaba solo en dinero, sino en confianza y resiliencia. Ahora, en lugar de las mañanas encerrada en una sala de juntas, empiezo mis días en un pequeño aula en San Miguel de Allende. Abrí un curso gratuito de educación financiera y emprendimiento para mujeres viudas y mayores, mujeres como yo, que alguna vez pensaron que el mundo se acababa al perder al ser amado. Me paro frente a ellas y hablo sobre cómo hacer un presupuesto, cómo invertir poco pero con seguridad y, sobre todo, cómo protegerse de quienes se aprovechan de la confianza ajena. Cada rostro en esa clase tiene una historia, y quiero darles la fuerza que yo aprendí en mis años de dolor. Miro sus ojos y me veo reflejada ahí, no como doña Teresa Gutiérrez, la poderosa, sino como Teresa, una mujer que lo perdió todo, pero volvió a levantarse. Vendimos la mansión de Querétaro. Esa casa, con la alfombra persa manchada de vino y los recuerdos tristes, ya no era un lugar que quisiera llamar hogar. En su lugar, Luis, Lucía y yo nos mudamos a una casa más pequeña en San Miguel de Allende, un pueblo tranquilo con calles empedradas y paredes llenas de color. Nuestra nueva casa no es lujosa como la anterior, pero tiene un gran jardín donde plantamos rosas, naranjos y lavandas que perfuman el aire con suavidad. Cada mañana despierto con el olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros, sintiendo que poco a poco me estoy curando. He completado el proceso legal para adoptar a Lucía.
Ahora es oficialmente mi nieta, no solo en los papeles, sino también en mi corazón. Lucía, con sus ojos brillantes y su sonrisa tímida, se ha vuelto una parte esencial de nuestra familia. La miro y veo una fuerza que ella misma aún no conoce, la fuerza de una niña que se atrevió a enfrentar a su madre para proteger a otros. Le prometí a Lucía y también a mí misma que le daré una vida segura, un lugar donde pueda crecer sin miedo y sin dudar del amor que la rodea. Cada jueves por la tarde vamos al Centro Comunitario de Arte, el mismo lugar donde Luis conoció a Camila, pero ya no queda rastro de ella. Ahora Luis, con una nueva confianza, trabaja como asistente en la clase de pintura para niños con discapacidad. Lo observo mientras enseña pacientemente a una niña pequeña a mezclar colores, o cuando suelta una carcajada al ver a un niño dibujar un gato torcido en el papel. Mi hijo, que antes vivía lleno de miedo y ansiedad, ahora brilla como el sol, como si sus heridas finalmente empezaran a sanar. Una tarde me senté en la silla de mimbre del porche, mirando hacia el jardín. Luis y Lucía estaban regando las plantas juntos, y las risas de la niña resonaban cuando Luis, sin querer, le salpicó agua. «Tío Luis, eres un travieso», gritó Lucía, corriendo alrededor, tratando de vengarse con un pequeño puñado de agua. Luis se rió a carcajadas, esa risa limpia que no había escuchado en todos los días oscuros. Me quedé allí, con una taza de té en la mano, sintiendo el calor que se extendía por mis palmas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Luis corrió hacia mí, señalando una rama delgada de bugambilla, que parecía seca, pero en la punta brotaba un ramillete de flores rosadas y brillantes. «Mamá, este árbol estaba roto y aún así floreció», dijo con voz de descubrimiento, los ojos encendidos como los de un niño. Sonreí, lo acerqué y lo abracé por los hombros. «Así es, hijo», le dije, con voz suave pero firme, porque aprendió a sobrevivir y a sanar, igual que nosotros. El atardecer cayó, tiñendo el jardín de un cálido tono anaranjado. Miré a Luis y a Lucía, mis dos pequeños, cuidando juntos el jardín, y sus sonrisas eran como la luz que disipaba las sombras dentro de mí. Pensé en el camino que habíamos recorrido, desde los días dolorosos en Querétaro, entre intrigas y traiciones, hasta este momento en que nos encontramos y hallamos un verdadero hogar. Perdí a una nuera, estuve a punto de perder un imperio, pero al final recuperé una familia, una pequeña, sí, pero llena de amor y sinceridad. Susurré para mí misma, como una afirmación. He perdido mucho, pero la única inversión que realmente ha dado frutos y vale la pena en toda mi vida son estas sonrisas, este jardín. Luis y Lucía cerré los ojos, dejando que la luz del atardecer me envolviera, y por primera vez en años sentí que realmente estaba viva, no solo existiendo. Después de todo, de corazón quiero enviarles un mensaje. En la vida, la verdadera fuerza no está en el dinero, el poder o las victorias en los negocios, sino en la capacidad de mantener el corazón firme en medio de las tormentas de traición y pérdida. Una vez creí que podía controlarlo todo, pero entendí que hay cosas más valiosas que cualquier imperio: el amor, la bondad y el coraje para proteger a quienes amamos, incluso si debemos sacrificarlo todo. Mi venganza no fue destruir, sino traer la luz de la justicia. Fue mi manera de devolver la dignidad a mi hijo y a mi propia alma. Porque al final, lo más aterrador no es ser traicionado, sino dejar que el odio nos haga olvidar quiénes fuimos alguna vez. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán.
Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.